Muy buenas noches con todas y con todos. Para CIESPAL, Casa de la Comunicación para América Latina, es una grata noche la que vamos a compartir hoy con ustedes, puesto que vamos a hablar de un libro que nos va a recordar un momento que ha vivido la región en muchos de nuestros países, en donde se puede percibir la desidia y el abandono de muchos de los gobiernos en su relación con las empresas transnacionales, y cómo muchas veces esta relación no cuidó en lo más mínimo ni a las comunidades ni a los recursos naturales. A ambas se los sorteó a la buena suerte del mercado para beneficiar, como ya sabemos, a estas empresas que extraían todos nuestros recursos. Es también muy importante porque con libros como estos lo que nosotros queremos es contribuir a seguir promoviendo un periodismo investigativo, esta ética de la responsabilidad que nosotros creemos es fundamental entre los periodistas y la gente que vive en el ámbito de la comunicación. Entonces, para nosotros es realmente una grata noticia la de poder compartir con ustedes esta noche con los dos autores, Nelson Silva Torres, que desde 1994 ejerce el periodismo como reportero, investigador, editor y coordinador en los diarios Expreso, entre 1994 y 2000, El Hoy, y desde el 4 de abril hasta la fecha en el diario El Telégrafo. Es comunicador social de profesión, pero también licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, abogado de los tribunales y juzgados de la República y doctor en jurisprudencia. También contamos esta noche con Orlando Pérez, actual director del diario El Telégrafo. Ha realizado estudios superiores de cuarto nivel en literatura, gerencia de medios, y recibió la medalla de oro en la carrera de periodismo por la Universidad de La Habana. Recibió igualmente el premio al mejor periodista de la prensa escrita, entregado por la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo y una mención especial en la Bienal del Cuento Pablo Palacio con su relato Estado del Alma. Damos inicio a esta lectura, por favor, Nelson. Buenas tardes con todos, bienvenidos, gracias también por invitarnos. Para nosotros es un gusto, digo para nosotros, para Orlando y para mí, ver plasmado este libro ya, después de que hace 2 años más o menos, nos fijamos esa meta, de escribir algo que involucra a la sociedad y que nos involucra a todos los ecuatorianos. Ver plasmado, para mí, este libro en diario El Telégrafo, en el diario público, es un honor además, porque claro, uno dice, yo estoy devengando sueldo del erario público y por ende me debo a la sociedad, a la gente, a cada uno de ustedes, porque es lo que percibimos ese sueldo, ¿no? Entonces, además es un gusto porque son temas que anteriormente, sin citar, en algunos medios en los que he colaborado, medios privados, porque los 21 años que digo yo se está tratando de hacer periodismo, 18 los he dedicado a la empresa privada de periodística. Y habían temas como estos que quedaba como saldo para uno, ¿no? Decir, ¿y por qué no tratar estos temas? Cuando en otras redacciones, cuando uno volvía ilusionado de los viajes, de ir a cubrir ciertas cuestiones, sobre todo en frontera, y al llegar a la Amazonía, al norte de la Amazonía, uno se encontraba con gente de que es periodista, sí. ¿Por qué no nos sacan también este tipo de cosas? Vean, sufrimos de cáncer, cáncer a la piel, cáncer al estómago, cáncer de útero. ¿Por qué no sacan esto? Mire, esto es herencia de ex Texaco Chevron actualmente, ¿no? Claro, uno, ¿por qué no? Cojamos esas versiones, se cogía esas versiones. Se regresaba a la redacción y para darle solidez a eso se buscaba información, lógicamente. ¿Qué pasa? ¿Qué juicio es del que me están hablando y todo eso? Y cuando uno ya tenía esos elementos de juicio,
y lo proponía en la redacción, la respuesta era no, eso no se publica, Nelson. Y uno, claro, con el tiempo va entendiendo por qué ese no se publica, porque claro, un medio privado no se va, válgase la redundancia, a privar de la publicidad que ponen directa o indirectamente grandes empresas, ¿no? Incluidas, lógicamente, Texaco y actualmente Chevron. Entonces uno quedaba con ese sinsabor de por qué no poder publicar esto, ¿no? Entonces, esa tarea, digámoslo así, son las que en conversación con Orlando, en noviembre del 2012, nos fijamos por qué no plasmarlo esto, lógicamente algunas publicaciones en el Telégrafo, y después por qué no eso transformarlo en el libro y con algún valor añadido, ¿no? Es eso lo que tenemos hoy, esta investigación periodística, que queremos que quede como un testimonio escrito para las actuales y futuras generaciones que no conocen este tipo de cosas. Alguna gente me dice, sí, pero ese libro, sí, vamos a ver, si en Amazonía está distante de aquí de Quito, de tal o cual ciudad, a nosotros esa contaminación no nos afecta. Ya no les afecta, digamos, directamente, no les afecta directamente como a las comunidades y a los colonos de esos sectores. Pero yo lo que les hago reflexionar es veamos el momento en que Chevron se salga con la suya y logre revertir a través del juicio Chevron 3, el entablado contra el Estado, logre revertir que el Estado ecuatoriano sea el que pague los 9.500 millones de dólares que debería pagar la transnacional y que se niega a pagar. El momento en que el Estado se vea abocado a pagar eso, ¿de dónde va a salir eso? Del erario público, pues, del bolsillo de todos nosotros. Entonces, si nos involucra, pues. Entonces ahí van recién a decir, cuando eso tal vez suceda, ojalá que no, van a decir, ¿y por qué los periodistas no alertaron de esto? ¿Por qué no explicaron? Entonces esa tarea pendiente que no la han hecho otros compañeros, otros colegas periodistas, es lo que hemos plasmado aquí en estos 6 capítulos, en estas 272 páginas, y que no son cosas o datos sacados del aire. Tiene, como dicen en derecho, elementos de juicio, fundamentos de hecho y de derecho. Las víctimas están ahí, no hay de dónde correrse. Los pasivos ambientales están ahí. La norma violentada está ahí, desde tratados internacionales hasta la normativa nuestra. Entonces, ¿por qué no traducirlo, decíamos, en este libro? Claro, ahí uno entiende también, cuando va descifrando documentos, algunos técnicos jurídicos, ¿no? Que lógicamente para que el lector lo digiera más fácilmente, hace falta no interpretarlo, pero sí darlo, transformarlo también para que, como reitero, sea digerible. Entonces ahí uno va entendiendo qué personajes de la política, qué personajes del ámbito jurídico, qué personajes del ámbito periodístico se ven involucrados en este tipo de cosas, ¿no? Unos trabajando directamente, otros solapadamente. Y claro, uno los ve o los leía como grandes articulistas de los diarios. En la página 77 revelamos. Hay todo un listado de qué abogados, qué periodistas, qué articulistas colaboraron y siguen colaborando con Chevron, haciéndole flaco favor al Ecuador y no solo a los 30.000 afectados y a las 5 comunidades también afectadas, sino a todo el país. Y después diciendo soberbiamente, no, a mí no me interesa si hace daño o no hace daño lo que yo diga, como lo dijo el doctor Vladimiro Álvarez Grau cuando se le entrevistó, cuando lo entrevisté. Claro, mucha gente dice, ¿y por qué lo de la verdad no contamina?
Claro, la verdad no contamina, pero incomoda a los mentirosos, pues, ¿no? Es lo que hemos tratado de plasmar en este libro y demostrar también a muchos colegas que se llenan la boca diciendo ya no se puede hacer investigación en este país. Claro, no solo actualmente, sino cuando se trata solo de molestar al poder que esté de turno y no les dejen o no puedan hacerlo, se van a incomodar, pues. Pero hay otros temas, pues. No se acaba la tinta. Y temas que involucran a toda la sociedad, a todos nosotros, como esto de la afectación ambiental, a la salud humana y todo. Entonces, les invito a leer este libro, que tiene varios recursos periodísticos, varios géneros, y está, como dije hace un momento, digerible porque también lleva no solo letras, no solo texto, tiene infografías, tiene entrevistas. Reitero, les invito a leer este documento que esperamos que quede, valga ser la redundancia, como un documento histórico escrito para las actuales y futuras generaciones. Muchas gracias, Nelson. A seguir damos la palabra a Orlando Pérez. Gracias, buenas noches a todos y a todos. Es muy sintomático y quizás muy simbólico también que hoy, 28 de enero, presentemos este libro aquí. 28 de enero, sabemos lo que ocurrió en este país con Eloy Alfaro, y un 28 de enero también nació José Martí, que para mí y para muchos, supongo acá, veo caras de varios amigos y compañeros que hemos hablado o nos hemos inspirado también en José Martí para algunas tareas y algunos pensamientos y reflexiones, y por qué no decirlo también para algunas acciones. Así que es muy simbólico, muy importante, muy sentido para mí en particular que un 28 de enero lancemos este libro y que lo lancemos en CIESPAL, que quiero puntualizar y agradecerles a Francisco que está aquí, a Julio por supuesto, a Katy que también está por acá, que son en este momento quizás la punta de lanza de un proyecto que los periodistas en América Latina perdimos en algún momento, se aflojó en una época y ahora lo estamos retomando con mucha fuerza y con mucho entusiasmo periodístico, profesional, cívico, ciudadano. Y quiero agradecerle a Francisco, a Julio, por lo que están haciendo con CIESPAL, y parte de eso es esto, o sea, presentar libros de esta naturaleza de periodistas para reflexionar, para pensar, para debatir sobre algunos temas en particular, sobre lo que hacemos como oficio, por supuesto, pero también lo que implica para nuestra tarea, para nuestro oficio, la realidad, que es efectivamente nuestra materia prima para trabajar. Y por supuesto quisiera aprovechar, perdonen el atrevimiento de leerles algo que siempre me inspiró de José Martí, que es una de las cosas que parecería olvidadas, pero quiero leerles porque quizás en esa carta que le dirige a su hermana Amelia, al final escribe un párrafo que creo que siempre significó, los que fueron mis alumnos, que veo unos dos por ahí, les repetía cuando empezaba la clase y que para mí es muy significativo y dice así, que digo a propósito de escribir un libro de esta naturaleza. Martí le decía a su hermana Amelia, escríbeme sin tasa y sin estudio, que yo no soy tu censor, ni tu examinador, sino tu hermano. Un pliego de letra desordenada y renglones mal hechos, donde yo sienta palpitar tu corazón y te oiga hablar sin reparos ni miedos. Me parecerá más bella que una carta esmerada escrita con el temor de parecerme mal. Ve, el cariño es la más correcta y elocuente de todas las gramáticas. Di ternura, ya eres una mujer elocuentísima. Y con este espíritu de verdad que siempre me conmueve, me sacude cuando lo vuelvo a leer, es que hicimos este libro también, es desde escribirle a un hermano, escribirle con la gramática posible que hace el periodismo, una de los oficios y una de las tareas incomprendidas, dicen algunos, creo que es fascinante para otros, en realidad para mí es de una enorme responsabilidad. Y pasa por una enorme responsabilidad que va desde el momento de preparar el tema, de abordar la tarea, escribir, ponerla en escena y llevarla al diario y que los lectores reaccionen con eso. Ese es un oficio y esa es una tarea que me parece
A veces se confunde con cierto proselitismo y con cierto activismo que no tiene nada que ver con la palabra y que tiene que ver mucho, sobre todo, con lo que queremos hacer de la realidad. Quiero además decir dos cosas sobre este tema a propósito del libro. Uno, que es muy cierto aquello que discuten y se debaten, que la política se ha mediatizado y que de alguna manera también los medios se han politizado en estas épocas. Y creo que eso tiene una razón de ser, no es que es bueno ni malo. Es más, yo creería que eso está reflejando, está revelándonos a todos y a todas una circunstancia concreta, de un momento concreto que vive la humanidad y que no sé si dure mucho o poco, pero por lo pronto está expresando que efectivamente en el campo de la comunicación, en ese terreno enorme, minado, cargado de expectativas, los protagonistas son ahora más los políticos y los periodistas, a veces confrontando, a veces dialogando, a veces enfrentándose gratuitamente y en otras con muchas razones también. Yo creo sinceramente que este oficio adquiere ese estatus, se instala en ese estatus de disputa política y de tensión política, porque efectivamente creo que algunos políticos y algunos activistas perdieron la capacidad de comunicar, perdieron la oportunidad incluso de ser mucho más rigurosos y mucho más intensos a la hora de hablar de nuestros temas, y que son los temas de la sociedad, son los temas de la gente. Y por eso quería hablar de esta parte, porque si por algo tiene sentido este libro para nosotros en particular, para el diario, para algunos compañeros y compañeras, es porque no está hablando del poder al que algunos creen que tumbárselo sería suficiente como para ya acabar con todos los problemas y los males de este país. Estamos hablando de un poder que es transnacional, que es, valga la redundancia, uno de los más poderosos del mundo. Se trata del juicio más largo de la historia del país. Son 21 años, no ha habido un juicio, un caso, para llamarlo en esos términos, que dure tanto y en el cual se haya metido tanta plata y tanta atención. Y por supuesto está abordando un caso en un juicio de un hecho que duró 30 años en este país. 30 años de contaminar una zona, 30 años de contaminar gente, 30 años de acabar con la fauna, con la flora, 30 años en los que incluso, como decía hace un momento Nelson, algunos medios se hicieron los locos y algunos periodistas tuvimos que hacernos los locos a la fuerza. Porque como ya no era de la agenda pública, ya no era tan importante, ya era más importante otras cosas, eso fue quedando de lado. Y sin embargo en el camino se murió gente, se murieron animalitos, plantitas, todo lo que ustedes quieran, y hay gente que todavía se sigue muriendo. Y aunque la palabra o la frase resulte no muy buena gramaticalmente, en la práctica es así. Hay gente que se sigue muriendo, es decir, que está muriendo por causa de este proceso, de este caso, que duró 30 años de contaminación, lo pueden revisar en las cifras, en los cuadros del libro, y de un juicio que lleva 21 años. Y en ese contexto es que ocurrió también una tarea periodística a veces deprimente, a veces, digamos, precaria, por la ausencia de oportunidad de hacer efectivamente del periodismo de investigación y del oficio de investigación el protagonista para que se instale en la conversación pública. Porque efectivamente, y aquí quiero ser un poco más enfático, si para algo sirve el periodismo verdadero, responsable, profesional, ético, etcétera, todos esos calificativos que a veces nos ponen y a veces no alcanzamos ni a visorar a qué son, es para que convoque a la conversa pública, para que desate la conversación pública, para que nos obligue con más argumentos y con más elementos a dialogar profundamente e intensamente. Yo el otro día conversaba con alguien y le decía que este tema de la libertad de expresión es tan manido, tan vapuleado a ratos, que para lo único que nos debe servir la libertad de expresión es para dialogar y para reconocernos en los demás. Y dialogar es muy importante cuando se hace este periodismo, cuando se entiende al otro, cuando se sabe de qué está hecho el otro. Y por eso en esta investigación quizás lo que más pesa o la mayor crítica que nos pueden hacer es que no logramos, por la profundidad, por la intensidad del tema, que aparezcan esos otros seres humanos, esos otros seres vivos que sufrieron el impacto de 30 años de contaminación de la transnacional llamada Chevron. Por eso quisiera que en esta parte entendamos que el oficio del periodismo no es solamente instaurarse como un antipoder o instaurarse como una voz disidente, rebelde, contradictora. Es sobre todo una voz que acompaña procesos, que le da
nutrientes a los procesos y que sobre todo le engarza al mundo, le da una articulación al mundo alrededor de algo que la gente a veces no alcanza a visorar inmediatamente porque está comprometida o está muy agitada en sus problemas diarios. El otro día conversaba con unos compañeros también del diario y les decía, por ejemplo, que hay gente que cree que porque a las 7 de la mañana Ecuavisa se instala, el país entero está convocado, está instalado a ver Ecuavisa y que todos, absolutamente todos, estamos preocupados de lo que pasa en Ecuavisa. Y nos fuimos a vender el diario a 2 barrios de Guayaquil, a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, y desde la calle 8, desde la Florida en Guayaquil, para mencionarles el caso, bajan miles y miles de personas, bajan a sus trabajos. No 10, no 20, bajan miles. Y ahí estamos vendiendo el diario nosotros. A esos miles de personas que no están viendo Ecuavisa, que están buscando trabajo, que están saliendo a trabajar, que están angustiados, que dejan a su familia, que dejan a los guaguas dando de comer, o que dejan en la escuela, o que le dejan encargando a su familia, a sus hijos, con una familia o con un vecino. Ese es el mundo. Esa es la realidad del mundo. Ahí está el mundo, ahí está la gente. De eso que se habla, la gente, ahí está la gente. Y nosotros creemos que no, que el mundo está instalado viendo a Alfredo Pinargote debatirse con el otro, a Andrés Páez hablando no sé cuántas cosas del otro y así. Y eso es relativo. No dejo de creer que ahí también hay una disputa política que se plantea, pero no es la realidad. Y por eso cuando el caso Chevron y este libro en particular aparece, coloca, instala algo, efectivamente en ciertos sectores mediáticos el silencio es absoluto, la censura es clave, la autocensura es vital para ellos. No se habla de este tema porque de este tema no se debe hablar. Y es grato y les agradezco a ustedes porque vengan acá, porque efectivamente así podemos hablar de estas cosas y podemos hablar no de nosotros, no del libro, debemos hablar de un tema que es el caso Chevron. Por eso, efectivamente, la segunda parte de lo que quería hablar es que aquí en este libro hay varios cruces de cosas, de procesos, de sentimientos, de urgencias, de vicisitudes, de alegrías y de gratitudes también que tenemos que compartir. Y el primer proceso es producir periodismo, hacer periodismo. Los compañeros del Telégrafo que están aquí saben que efectivamente hay un trabajo colectivo, que Nelson, yo y otros compañeros más que de alguna manera tomamos decisiones en el diario, tenemos una relación horizontal, nos vemos mutuamente, a veces en el comedor, a veces en el carro, cuando bajamos, cuando vamos con los fotógrafos, etcétera. Y ahí vamos haciendo un aprendizaje colectivo. Yo aprendo muchísimo de mis compañeros. Espero que aprendan algo de esta vejez que ya tenemos de trabajar tantos años, pero es un aprendizaje colectivo. Y este libro efectivamente es un trabajo colectivo. Si ponemos la cara, Nelson y yo, no voy a dejar de mencionar que detrás hay compañeros y compañeras que ayudaron muchísimo para que este libro tenga sentido, desde los diseñadores, los correctores, los fotógrafos, etcétera. Y en ese creo que espíritu colectivo, no de heroísmo individualizado, no de heroísmo martirológico con los cuales ahora aparecen algunos periodistas, no solamente en este país, sino en el mundo entero. Con ese espíritu colectivo creo que nosotros tenemos la obligación como periódico, como colectivo de periodistas, de seguir produciendo más trabajos de esta naturaleza. Y en este caso concreto, diría que hay los otros 2 asuntos. Este fue un proceso que se fue desarrollando concomitantemente con lo que pasaba en este país. En este país parecería que el caso Chevron, nadie se acordaba ya. El juicio estaba por cerrarse, la sentencia estaba dada, una apelación, etcétera, y de pronto eso no tenía un sustento en la gente, no se sabía cómo es que había pasado todo esto. De hecho, de alguna manera queremos explicar que no es un juicio, que son 3, y que el Chevron 3 es quizás el más peligroso y que no se ha cerrado todavía, y quizás el que tenga más consecuencias para el país. Pero cuando se habla en general, desde ciertos, yo ni siquiera les llamo ya ambientalistas, sino conservacionistas, de que hay que defender la naturaleza y todo lo demás, también este tema es de absoluta militancia de aquellos ambientalistas que yo creería que son más conservacionistas que ecologistas u otra cosa. Porque efectivamente, en el país, no solamente es la contaminación, es todo lo que se ve, etcétera, también hay una demostración de que un caso de un país pequeño, de una comunidad de 30,000 personas, ¿no? 30,000 personas de 5 comunidades que comprometen a 2 provincias del país, se pelea con la más grande transnacional y le gana el juicio. Y le da la pelea. Va aquí, va allá, ahora están que en Canadá, por aquí. O sea, todo eso a nosotros nos motivaba, creo que,
hasta tardíamente hacer un libro o por lo menos procesar en nuestras cabezas todo lo que ocurría con aquello. Y por eso me parece importante que ahora que está el libro en sus manos, que se puede dialogar con las páginas, en esa lectura íntima que uno tiene con un libro, también se genere la otra cosa de la que quiero hablar, la sensibilidad social, no sobre el oficio, no sobre el caso, no sobre el juicio, sino sobre lo que implica para la historia de este país y para la historia del mundo una lucha y una disputa con la más grande transnacional del mundo, que no va a dejar, que no va a permitir que ese juicio sea, que lo pierdan, que pierdan ese juicio, porque significaría incluso un pésimo precedente por todo lo que han hecho en el mundo entero y que seguirán haciendo en el mundo entero mientras tengan ese poder y tengan el respaldo de bufetes, de ex cancilleres, de abogados de este país, de medios de comunicación que acolitan sus posturas de una u otra forma, con silencio o con ciertas posturas tibias o aguadas con respecto a este tema. Esa sensibilidad de un acontecimiento histórico que tenemos en este país, que lo vivimos, quizás no es del hablar de todos los días, pero el día en que el Chevron ganara ese juicio y le cobrara al Estado ecuatoriano los 9.500 millones de dólares, creo que ahí no solamente habrá que escribir un libro, sino que habrá que hacer un montón de cosas más, porque efectivamente cuando ocurra eso, si llega a ocurrir, porque es posible que ocurra además, tendremos un acontecimiento luctuoso para el país y quizás las consecuencias ni siquiera las percibimos todavía. Y quizás para cerrar, decirles que también en este aspecto hay una resignificación del mismo oficio desde lo público. Y esto no lo tomen como una cuña de que los medios públicos son más, menos o mejores, no. Yo creo que aquí hay una reivindicación que queremos hacerla, que queremos sustentarla, porque algunos creen que porque somos medios públicos quizás somos gobiernistas, oficialistas, lame esto, lame el otro, no sé qué, pero a la práctica nosotros estamos demostrando que el trabajo periodístico, sea del orden que sea del sector que sea, tiene sobre todo una enorme responsabilidad. Y esa enorme responsabilidad es con la realidad, es con la gente, es con la palabra, es con el oficio, y nosotros creemos que por ahí tenemos que seguir. Y creo que el equipo que hacemos del Telégrafo, los compañeros de los medios públicos, lo que está haciendo CIESPAL aquí, que me parece muy alentador, muy estimulante, es parte de ese deseo de que reivindiquemos, resignifiquemos y levantemos al periodismo en general como uno de los grandes instituciones, de las grandes instituciones de una sociedad democrática. Para eso estamos, les digo con franqueza, quizás me extiendo mucho en esto, pero para eso estamos, para hacer de esa sociedad más democrática, pero en el pleno sentido de la palabra. Y ahí el granito de arena del periodismo es muy significativo, y digo con absoluta modestia y con humildad que efectivamente el periodismo en este proceso de mediatización de la política, de politización de los medios, tiene que adquirir el rigor y el estatus que merece, no más allá, no por encima de nadie, no por debajo de nadie, para dialogar horizontalmente. Efectivamente, este libro es una satisfacción, quizás no es lo que algunos esperarían, pero creo que con esto nosotros no cumplimos un deber. Tenemos una secuencia de trabajo que con esto es un hito para nuestro trabajo, ojalá vengan más, y en esa perspectiva queremos agradecerles, compartirles, entusiasmarnos y decirles como Martí, escribir es un acto de una enorme ternura. Sí, de verdad, para mí es una cosa así. Pero también implica una gramática política, una gramática de sensibilidad y una gramática de pasión. Muchas gracias.